El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero en la bruma salada de la costa sur, allí donde el océano abraza las viejas murallas de una ciudad milenaria. La tranquilidad habitual de Cádiz se vio sacudida por un viento helado que no venía del mar, sino de las profundidades de la mente humana. A finales de la década de los 80, la Tacita de Plata, como cariñosamente llaman a esta península de luz, contemplaba el discurrir de los días con la parsimonia de sus olas. Nadie sospechaba que en sus calles estrechas se estaba gestando una tragedia de tintes dantescos. El relato que nos ocupa se adentra en la historia de dos jóvenes que compartieron juegos, pupitres y confidencias, para terminar protagonizando una de las crónicas negras más escalofriantes de la España contemporánea. Es la crónica de una obsesión silenciosa, de una distancia insalvable que se transformó en un odio frío y de un crimen calculado con la precisión de un cirujano. En aquel Cádiz de 1989, la verdad emergió de las aguas para conmocionar a toda la población, dejando una cicatriz imborrable. La amistad entre José Juan Martín Montañez y Javier Suárez se había forjado en la infancia, consolidándose en las aulas del instituto. Eran inseparables, dos sombras que recorrían la ciudad sin buscar más compañía que la mutua. Los que los conocieron recordaban una relación tan estrecha que llegó a preocupar a sus respectivas familias, temerosas de que aquel aislamiento impidiera a los muchachos desarrollar un círculo social más amplio. En la penumbra de sus habitaciones, lejos de otros jóvenes, ambos comenzaron a volcar sus inquietudes en la lectura de la Biblia. Buscaban respuestas sobre el sentido de la existencia, el misterio de la muerte y lo que aguardaba más allá de la vida terrenal. José Juan mostró un interés particular por las doctrinas de los testigos de Jehová, arrastrando a su compañero a largas tardes de discusión teológica. Eran dos almas introspectivas, encerradas en un mundo hermético construido a la medida de sus temores. Al terminar la etapa escolar, la transición hacia la madurez comenzó a agrietar aquel refugio compartido. José Juan, poseedor de una inteligencia sobresaliente y un carácter introvertido, optó por un camino solitario, matriculándose en la carrera de medicina que estudiaba a distancia, mientras alternaba lecturas de historia y derecho. Por el contrario, Javier se encontraba indeciso sobre su futuro, iniciando estudios de derecho que pronto abandonó para reorientar sus pasos hacia las ciencias empresariales. Al ingresar en ámbitos académicos diferentes, el vínculo comenzó a debilitarse. Javier empezó a salir con nuevos grupos de amigos, a integrarse en la vida universitaria y a experimentar la libertad de su juventud. Mientras tanto, José Juan permanecía recluido en su carácter huraño, observando desde la distancia cómo el único amigo que había tenido se alejaba de él, dejándolo sumido en un aislamiento cada vez más profundo y amargo. Aquel distanciamiento despertó en José Juan un resentimiento sordo que alimentó un plan macabro. Aunque las investigaciones apuntaron a un móvil puramente económico, muchos psiquiatras sugerirían que la verdadera motivación radicaba en un sentimiento de posesión absoluto y de venganza ante el abandono percibido. Con una frialdad asombrosa, el joven estudiante comenzó a preparar el escenario un mes antes. Alquiló un apartamento en la calle Villa de Paradas, número 3, en un 9º piso, idóneo para sus propósitos. Asimismo, acudió a una oficina de la Caja de Ahorros de Cádiz y, valiéndose de una identidad falsa, abrió una cuenta corriente a un nombre ficticio, solicitando una tarjeta de débito para realizar reintegros. En aquella época de finales de los 80, los controles informáticos eran escasos y fáciles de burlar. La minuciosidad con la que José Juan diseñó la agresión revela una mente fría y sin empatía. Para asegurar la efectividad del ataque, preparó una pata de mesa de hierro hueca y la rellenó con arena gruesa, convirtiéndola en una maza pesada capaz de causar un daño devastador. El 21 de enero de 1989, a las 4:30 de la tarde, Javier comentó a sus padres que saldría a dar una vuelta en bicicleta. José Juan lo abordó en la vía pública. Con ademanes cordiales y fingiendo casualidad, lo invitó a subir a su apartamento recién alquilado. Le dijo que necesitaba ayuda para armar una mesa de ping-pong y que, además, quería que escuchara un nuevo equipo de música recién instalado, pues consideraba que el criterio de Javier era excelente para afinar el sonido. Javier dudó al principio, pues su intención era pasear en su bicicleta, pero la vieja amistad y la insistencia de José Juan lo convencieron para acompañarlo al apartamento. Al entrar, la atmósfera era tranquila. José Juan sirvió unas copas y entabló una conversación distendida, ganándose la confianza de su invitado para disipar sospechas. En un momento dado,
encendió la música a un volumen elevado, argumentando que debían hacer una prueba acústica para calibrar los tonos. Con pasmosa naturalidad, le propuso a Javier vendarle los ojos con un paño, explicándole que la privación de la vista agudizaría su oído y le permitiría detectar las imperfecciones del sonido con mayor precisión. Javier, confiando ciegamente en quién había sido su amigo de la infancia, aceptó. En cuanto Javier quedó indefenso, con los ojos cubiertos y la música en el salón, José Juan se colocó a sus espaldas. Sosteniendo la maza de hierro cargada de arena, descargó un golpe brutal sobre el cráneo de su amigo. El impacto fracturó el hueso de la cabeza, pero la muerte no sobrevino de inmediato. Javier, aturdido y ensangrentado, logró quitarse la venda y cayó al suelo, tratando de defenderse al ver que su agresor era su mejor amigo. Ante la resistencia, José Juan corrió a la cocina y regresó armado con un cuchillo de trinchar. Se abalanzó sobre Javier e intentó clavarle la hoja en el corazón, asestándole puñaladas repetidas con tal violencia que la hoja de metal terminó por doblarse y quebrarse. Fueron en total 40 heridas las que infligió sobre el cuerpo de su amigo de la infancia. Cuando el cuerpo de Javier quedó inerte, José Juan lo arrastró al baño, introduciéndolo en la bañera. Aplicando conocimientos anatómicos de medicina, comenzó a desmembrar el cuerpo. Fue en ese preciso instante cuando se produjo un suceso dantesco que el mismo asesino relataría con frialdad absoluta. Al empezar a cortar el cuello, Javier, que aún conservaba un hálito de vida reflejo, emitió unos sonidos roncos y extraños a través de su tráquea medio seccionada. José Juan presionó el cuchillo con más fuerza, hundiendo el metal hasta acallar definitivamente cualquier estertor. Con meticuloso procedimiento, dividió el cadáver de su amigo en 13 partes. Lavó la bañera y limpió minuciosamente cada rastro de sangre del apartamento. Durante el proceso de desmembramiento, José Juan tomó una decisión macabra para su extorsión. Amputó ambas manos del cuerpo de Javier y las colocó en recipientes llenos de formol, ocultándolos bajo el somier de la cama en el apartamento. Estas manos serían conservadas como un cruel seguro para forzar el pago del rescate. Tras embolsar los restos en 5 bolsas de plástico negro, regresó a la casa familiar para dormir unas horas. A las 5 de la mañana del día siguiente, regresó al piso para iniciar el penoso trasiego. Introdujo las bolsas en una mochila y caminó los 5 kilómetros que separaban el apartamento de la punta de San Felipe, un espigón en obras donde se arrojaban escombros que consideró idóneos para sepultar los restos de su amigo, bajo las rocas y el agua del mar. Aquel trasiego exigió un esfuerzo físico descomunal que José Juan realizó con precisión de autómata. Llegó a la punta de San Felipe, arrojó las bolsas al agua entre los bloques de cemento y regresó corriendo para simular que hacía deporte ante la mirada de los guardias civiles del cuartel cercano. Repitió este viaje de ida y vuelta hasta en 5 ocasiones, cargando la mochila con las 13 porciones del cadáver, sus ropas ensangrentadas y la ropa que él mismo vestía. En total, recorrió 30 kilómetros, alternando marchas a pie con peso a cuestas y carreras de regreso con la mochila vacía, todo en la madrugada. Después, tomó la bicicleta de Javier, la trasladó a un camino vecinal en las afueras de la ciudad y la dejó abandonada allí, pretendiendo simular una huida voluntaria. La desaparición de Javier provocó alarma en su hogar. 2 días después, la localización de la bicicleta en el arcén rural aumentó la angustia. Fue entonces cuando la familia recibió cartas escritas a máquina, exigiendo el pago de 12 millones de pesetas para la liberación del joven. Debían ingresar 500.000 pesetas semanales en la cuenta de la Caja de Ahorros de Cádiz que José Juan había abierto semanas antes. La carta contenía una advertencia terrorífica. Si la familia fallaba una sola semana en efectuar el pago de las 500.000 pesetas, recibirían por correo uno de los dedos de su hijo. Una amenaza respaldada por las manos en formol que el asesino guardaba en su piso. El padre de la víctima, el arquitecto José Luis Suárez, acudió de inmediato a la policía. La investigación policial comenzó con dudas, pues las hipótesis sugerían que podía tratarse de un autosecuestro debido a las presiones familiares que Javier parecía experimentar por sus cambios de carrera. No obstante, la policía decidió vigilar la cuenta bancaria señalada. El padre efectuó el primer ingreso de 500.000 pesetas, y al cabo de pocos días, los agentes detectaron que alguien estaba realizando pequeños reintegros de 35.000 pesetas en cajeros automáticos de la provincia. José Juan, astuto, desplazaba sus retiros por diferentes sucursales para evitar ser localizado.
Tras analizar la red de la Caja de Ahorros de Cádiz, los investigadores determinaron que existían 17 terminales en la zona y trazaron un plan para vigilar de forma simultánea todos los cajeros de la provincia. La policía dispuso un operativo de 17 agentes, apostando a un funcionario en cada uno de los cajeros automáticos de Cádiz durante las horas de los reintegros. El dispositivo resultó exitoso en la cuarta ocasión en que el extorsionador intentó retirar fondos. Un agente detectó a un joven de 22 años que introducía la tarjeta de débito con movimientos sigilosos y procedió a su detención en el mismo cajero. José Juan no mostró resistencia alguna al verse rodeado, manteniendo una frialdad absoluta y esbozando una sonrisa leve e inquietante que dejó perplejos a los policías. Al ser interrogado sobre el paradero de Javier, el detenido confesó de inmediato el crimen con una lacónica declaración: «Yo lo he matado», admitiendo los hechos con la misma indiferencia con la que se relata un suceso cotidiano de la vida. El registro del apartamento aportó pruebas incontestables que destruyeron cualquier coartada. Bajo el somier de la cama hallaron los frascos de formol con las manos amputadas de Javier, mudas evidencias de la extorsión que planeaba ejecutar. También localizaron la máquina de escribir utilizada para redactar las notas de rescate, cuyo análisis forense resultó idéntico al de los escritos recibidos por los padres, pues los caracteres grabados en la cinta de tinta coincidían con las amenazas enviadas. Asimismo, los peritos detectaron rastros de sangre en el baño y el salón, a pesar de la concienzuda limpieza del asesino. Ante las preguntas de los investigadores sobre el destino del cuerpo, José Juan señaló la punta de San Felipe, donde un equipo de buzos de la Guardia Civil localizó las bolsas con las 13 partes del cadáver tras 2 días de búsqueda. El juicio se celebró en abril de 1991, atrayendo la atención nacional por la truculencia del caso. Ante el tribunal, José Juan intentó cambiar su declaración, alegando que el homicidio fue resultado de una reacción violenta tras sufrir un intento de abuso sexual por parte de Javier. Sin embargo, la planificación demostrada por el alquiler del piso un mes antes, la fabricación de la maza de hierro rellena de arena y la cuenta bancaria falsa echaron por tierra su coartada. Los psiquiatras describieron a José Juan como un individuo narcisista y psicópata, con ausencia absoluta de empatía. Algunos expertos indicaron que el joven sufría de homosexualidad egodistónica, sintiendo una atracción obsesiva hacia Javier que se transformó en un impulso destructivo de dominación absoluta, al percatarse de que su amigo de la infancia se alejaba. Al ser interrogado sobre la desmembración, José Juan descartó cualquier interpretación de carácter ritual o psicológico, explicando con una lucidez escalofriante que procedió a cortar el cadáver simplemente por comodidad logística. Argumentó que no disponía de automóvil para trasladar el cuerpo entero y que usar una mochila para arrojarlo al mar era el único método transportable. Confesó haber considerado otras opciones para deshacerse de los restos, como ingerirlos, arrojarlos por la ventana o seccionarlos en fragmentos diminutos para el inodoro, pero concluyó que la división en 13 partes era el camino más rápido y eficaz. Finalmente, la justicia lo condenó a 36 años de prisión por asesinato y falsedad documental, una condena que debía cumplir bajo las directrices de la legislación vigente en aquella época. A pesar de la gravedad de la sentencia, los beneficios penitenciarios del antiguo Código Penal español permitieron a José Juan reducir su permanencia en prisión. Por su comportamiento ejemplar y diversos trabajos, el reo logró acortar su reclusión a un máximo de 15 años por el asesinato de su amigo de la infancia. El 21 de junio de 2004, José Juan obtuvo la libertad definitiva, saliendo a la edad de 37 años, en la plena madurez de su vida, mientras que la existencia de Javier quedó truncada a los 22 años. Los rumores situaron su nueva residencia en Sevilla o en Chiclana, donde habría intentado reconstruir su vida en el anonimato más absoluto, integrado en la sociedad como un individuo común que guarda en su pasado un secreto de indescriptible horror. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención, hasta la próxima edición del programa.